Amén, familia. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Segunda de Timoteo, capítulo 1, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos hoy día, perdón. Ahí sí, mucha emoción. Vamos a ir al capítulo 1. Vamos a ir a los versos. No vamos a terminar el capítulo. ¿Okay? Vamos a ir a los versículos del 8. Hoy día vamos a estudiar solamente hasta el 12. Y la semana pasada comenzamos la carta. Y esta carta, recordemos que Pablo la escribe desde la prisión. Pablo está prisionero. Pablo está en los últimos momentos de su vida. Él, a partir desde aquí, él va a salir de la cárcel solo para ser ejecutado en el circo romano, en el teatro, ¿no? Entonces, pero él está tan agradecido. Es interesante cómo una persona que está en la cárcel, alguien que está en una situación hostil, está agradecido de Dios por lo que él ha hecho y por lo que está haciendo en la vida de otros también. Y vimos nosotros que el apóstol Pablo, a pesar de estar en una situación de cárcel, él todavía sirve al Señor allí donde está, en el espacio donde está. Y no hay nadie, no hay nada ni nadie en este mundo que nos impida servir al Señor, familia. A veces presentamos excusas absurdas para no servir al Señor. De verdad que sí, a veces presentamos excusas como que es que no hay tiempo, es que te lo tienes que dar. Esto no es de que no tenga tiempo. Tú te has puesto al cuello, la soga al cuello con lo que tú a veces decides hacer. Evidentemente que es así. El tiempo lo manejas tú. Dios te ha dado el tiempo para que tú lo manejes. Entonces a veces pensamos y decimos, no tengo tiempo. Y es a veces sí lo tenemos. Dios nos ha dado el mismo tiempo a todos. Pero a veces no lo usamos para Dios, ¿ves? Usamos para otras cosas. Si sacamos la cuenta de cuánto estamos en el teléfono en el día, cuánto tiempo estamos en el teléfono en el día, y no hay nada edificante en eso. Realmente no. Porque a veces nos engañamos con las cosas que a veces pasan en el teléfono. A veces podemos ver reels de personas que predican, pero es como, finalmente, eso es como consumir en un supermercado, ¿verdad? Como, yo voy a consumir lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada de las redes, y realmente no te congregas y eso no te va a traer ningún provecho. Entonces, no hay excusa para no servir al Señor, porque Pablo, estando preso, lo sirvió. Estando preso, ¿te fijas? Él sirvió al Señor, entonces no hay excusa. A veces uno presenta tanta excusa y es simplemente porque uno no quiere dejar la carne, no quiere dejar de lado el tiempo que tengo para dormir a lo mejor, no quiero dejar de lado el tiempo en mi teléfono, el tiempo y cosas que no tienen mayor provecho, pero Pablo, estando prisionero, él servía al Señor allí. Y lo interesante es que vimos que Pablo desde la cárcel animando a Timoteo a poder permanecer, a poder avivar el fuego del don del Espíritu Santo que había en su corazón. Y eso es muy importante, el poder entender que el Señor nos ha dado su Espíritu, pero que ese fuego hay que avivarlo, ¿no? Necesitamos avivar el fuego del don que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra vida, que hay dentro de nosotros. Y la razón es porque el Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros no es de cobardía, y eso es muy importante. Estamos en una generación cobarde de cristianos que no quiere ir donde tiene que ir, que está cómoda dentro de las iglesias, que está cómoda dentro de las cuatro paredes y que no quiere salir porque está cómoda. Hay una iglesia cómoda en nuestro tiempo. Eso es súper importante, entender que tenemos que salir de la comodidad. Si realmente vas a servir al Señor y quieres mantener el fuego en tu corazón, tienes que salir de la comodidad. Para que el fuego de Dios pueda arder en tu corazón, necesitas salir de tu estado de confort y de tu comodidad, de todo lo que tienes. ¿De qué sirve ganarlo todo de la vida si a cambio pierdes lo más preciado, que es tu alma y el alma de tu familia, ¿no? De tus hijos, de tus nietos? Finalmente eso es lo que importa. Entonces, Dios nos ha dado ese espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu primero de poder, que significa que Él nos ha investido con el poder del Espíritu Santo, nos ha dado un poder de amor para amar al perdido y amarnos unos a otros, y nos ha dado dominio propio, es decir, nos ha dado autocontrol, muy importante.
No es desorden, es autocontrol. Muy importante. Y entonces, el 8 nos muestra la, eh, la consecuencia de todo lo anterior. El tener el Espíritu Santo, como tenemos el fuego de Dios en nosotros, entonces, dice el verso 8, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, como Dios nos ha dado un espíritu de valentía, familia, entonces no hay razón para avergonzarse de dar testimonio de Cristo. No hay ninguna razón para tener vergüenza de testimoniar de Cristo. Y para vencer el miedo, para dejar nuestros sentimientos y emociones de lado, debemos someter nuestro pensamiento al Señor y dejar que Él nos guíe. Pablo pide a Timoteo dejar su timidez. Timoteo es tímido, tiene una personalidad tímida y enfermiza, pero Pablo le dice, lo anima a dejar de pensar en sus limitaciones, dejar de pensar en su timidez, y lo lleva a pensar en el poder que tiene en el corazón, que es el poder del Espíritu Santo. A veces nosotros vemos tanto nuestras limitaciones como personas, que tengo esta enfermedad, que me dijeron que tengo este diagnóstico y soy una persona débil, y sí, todos lo somos. Y Dios está al tanto de tu debilidad, Dios está al tanto de tu vida, de tu corazón y de las debilidades que nosotros tenemos. Pero Él quiere poner el Espíritu, ha puesto el Espíritu en ti para que justamente pueda vencer la timidez y la vergüenza. Y Pablo pide a Timoteo dejar su timidez y poder enfocarse en ser un testigo de Jesucristo, un testigo de Él y de lo que Él ha hecho. Y la palabra testigo es muy importante porque en el griego es marturión. Marturión es en el griego esa palabra. Y la raíz de esa palabra en el griego viene de la misma raíz de la palabra mártir. Marturión, mártir. La misma palabra. Así que cuando menciona que seamos un testigo de Jesús, que no nos avergoncemos de ser un testigo de Jesús, nos está diciendo que no nos debemos avergonzar de llegar a ser un mártir, de morir a nosotros. Ser un testigo de Jesús es morir. Es una sentencia constante de muerte a nosotros mismos, de muerte a nuestras pasiones, de muerte a nuestros deseos, de muerte a nuestros planes, de muerte a todo lo nuestro para seguir a Jesucristo. Ese es un mártir, alguien que da su vida por Jesús. Y todos nosotros fuimos llamados a ser mártires, y todos de alguna forma somos mártires si decidimos seguir a Jesús. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenía que hacer? Tome su cruz. ¿Y qué es la cruz? Es un elemento de muerte, de crucifixión. La crucifixión es dolorosa, la crucifixión involucra clavos, involucra muerte, sentencia de muerte. Entonces, cuando Jesús nos dice a nosotros, sus discípulos, que tenemos que seguirlo y tenemos que tomar la cruz, nos está diciendo que para seguirlo necesitamos crucificarnos a nosotros mismos. Necesitamos dejar de lado nuestras propias pasiones, nuestros deseos, nuestros planes, para seguir los de Cristo. No puedo seguir a Cristo y a la vez seguir mi corazón. Es incompatible. Si tú sigues tu corazón, no puedes seguir a Cristo, porque Cristo me pide crucificar mi corazón, crucificar mi voluntad, crucificar mi carne, crucificar mis emociones, crucificar mis deseos, crucificarlos. Y eso implica inclinar el corazón, como veíamos en uno de los proverbios, ¿verdad? Doblar el corazón a lo que Dios me dice y poder someter mi voluntad a la de Él. Eso es tomar la cruz. Y dice cada día. Y eso es muy interesante, porque no te pide tomar la cruz de una vez y para siempre. Te dice todos los días, cuando nosotros despertamos en la mañana, es un día para morir. Porque realmente cuando yo muero es cuando puedo vivir. Cuando yo muero a mí es cuando yo puedo vivir para Jesús. Y si un día yo digo, Señor, hoy día quiero vivir para Jesús, entonces yo tengo que morir a mí para vivir para Jesús. Por eso el llamado de Cristo es a morir cada día, es a crucificarme cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces es el propósito de nosotros. Ese es el propósito del cristiano.
morir y seguir a Jesús. Para eso nosotros fuimos llamados. Entonces, la forma que debemos dejar la timidez es transformándonos en un testigo, en un marturion, en un mártir de la fe, alguien que para testificar está dispuesto a morir a sí mismo, como Jesús dijo que iba a pasar. Mire lo que dice, lo que Jesús les dijo a los discípulos en Juan capítulo 15, por favor, versos 18 al 19. Juan capítulo 15, versos 18 al 19. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 18 al 19. Es bueno recordar esto. Dice, si el mundo los odia, wow, fuerte, ¿no? Sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Vamos al 20. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Entonces, eso es el punto, ¿ves? La gente va a perseguirnos, la gente va a odiar a los cristianos. Y realmente si no, a lo mejor si tú eres amado por este mundo, necesitamos a lo mejor preguntarnos que estoy siendo a lo mejor un cristiano tan inofensivo en el lugar donde estoy. A lo mejor estoy siendo un cristiano tan inofensivo que no le provoco ninguna ruptura a nadie, que no provoco nada. No soy la sal, me he convertido en un azúcar. El azúcar endulza, es agradable a este mundo, es dulce. La sal no. La sal preserva. La sal es algo que preserva y desacelera la descomposición de los alimentos, desacelera la descomposición del mundo. Entonces vale la pena preguntarse si soy sal o soy azúcar. Porque dice que los cristianos vamos a ser odiados por este mundo. Realmente vamos a ser odiados por este mundo. Los verdaderos cristianos nos vamos a transformar en mártires. Entonces, para enfrentar toda esta hostilidad que nosotros vamos a enfrentar y para no tener vergüenza y no avergonzarnos de poder ser testigos, mártires de Cristo, es que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Es porque nos ha dado su Espíritu Santo que podemos ser valientes, que podemos tener la valentía. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la valentía para ser esos testigos de Jesús en este mundo, que el mundo necesita. Recordando lo que Jesús dijo en Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esta palabra es la importante, ¿ves? Me serán mis testigos, serán mis mártires. Mis mártires. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te fijas que es el Espíritu Santo y su poder el que nos transforma en testigos? Y esto no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con que yo soy vergonzoso, tímido, enfermizo, débil, tiene que ver con lo que tengo dentro del corazón. Fíjense en el grupo de discípulos que estaban recibiendo esta promesa. Estaba Pedro, un hombre que fue cobarde. Negó al Señor 3 veces, lo maldijo en una de las oportunidades. Lo maldijo. Maldijo el nombre de Jesús. Y ahora después de esto lo vemos testificando valientemente delante de la misma gente de la cual él huyó. Porque el Espíritu Santo provocó algo en su vida diferente. Es porque tenemos el Espíritu Santo es que nosotros podemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es porque lo tenemos. Y porque tú lo tienes, tú puedes ser un testigo poderoso. No tienes ninguna cualidad tú personal que te pueda ayudar, excepto el Espíritu Santo. Entonces por eso nosotros podemos ser esos testigos. Jesús nos ha dado todo para ser sus testigos delante de los hombres. Todo. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para testificar de Él delante de las personas y delante de este mundo.
Este mundo necesita a Jesús y nosotros somos los testigos que Jesús tiene en este tiempo. Y yo no quiero que las piedras hablen. No quiero que llegue a ese extremo de que las piedras tengan que hablar para que la gente pueda recibir a Jesús, teniendo hijos Jesús en este mundo. Muy importante. Dios quiere usarte a ti para ser ese testigo, pero para ser testigo tienes que morir. Tienes que morir a ti, tienes que dejar tu vergüenza, tu timidez de lado, no creer en esa, no aferrarte a lo que tú eres, sino que aferrarte al poder que tienes en ti, que no es tuyo, que te lo ha dado el Señor a través del Espíritu Santo. Él te ha capacitado para ser un testigo de Jesús. Entonces, lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo es que tiene un espíritu poderoso dentro, que tiene que avivar ese fuego para transformarse en un testigo y no avergonzarse de seguir siendo un testigo de Jesús en este mundo. Lo segundo que le recuerda a Timoteo es que tampoco se avergüence del apóstol Pablo. Dice la segunda parte del verso 8, ni de mí, prisionero suyo, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, lo segundo que Pablo le recuerda a Timoteo es que no se avergüence del apóstol Pablo y del estado en que está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está prisionero. Entonces era fácil avergonzarse de que alguien esté en la cárcel. Imagínate, alguien que esté en la cárcel. No es muy... no es para estar contento y felices que alguien que tiene tu fe esté en la cárcel y que esté prisionero por la misma fe que tú tienes. Es a lo mejor hasta vergonzoso. Trasladarse al tiempo de Jesús en nuestra mente es bueno hacerlo a veces. Hoy día la cruz de Cristo casi se ve como un elemento hermoso, bonito. Adorna iglesias, está en los colgantes, en las gargantillas, se ve bonito. Pero la cruz de Cristo, en los tiempos de Cristo, ay, 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 era como la gente seguramente se preguntaba, ¿cómo es que tú sigues a un Salvador que murió como lo peor del mundo? O sea, tú me dices que ese hombre que murió como un asesino es el Salvador. Entonces pongámonos en ese caso. Ser un testigo de Cristo en estos tiempos era muchísimo más difícil que hoy, porque casi la cruz se ve como, wow, es bonito. En ese tiempo era lo peor de lo peor decir que un Salvador murió a la cruz. Vergonzoso. Por eso no te avergüences. No te avergüences, le dice Pablo, ni de la cruz de Cristo, ni de dar testimonio de Cristo, ni de mí, que soy algo interesante. Pablo se considera no un prisionero de Roma, sino un prisionero de Cristo. Él estaba encerrado, pero sus cadenas no estaban unidas a este mundo. Sus cadenas no estaban unidas al mundo, no estaban unidas a Roma, no estaban unidas a un pensamiento filosófico. Sus cadenas estaban atadas a Cristo. Él era su prisionero. Y es interesante eso, porque Pablo sabe que Cristo está con él ahí en prisión. Cristo no está fuera de la prisión. Cristo está con él. Está ahí. Ninguna fuerza ni poder de este mundo puede cortar la relación que tenemos en Cristo, como dice también Romanos en el capítulo 8 hacia el final. Ninguna cosa creada, ninguna potestad, ningún poder de este mundo, ningún gobierno de este mundo nos puede separar del amor que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar de eso. Somos prisioneros de Cristo. Y Pablo se consideraba de esa forma y invita a Timoteo a no avergonzarse de este estado de Pablo, pero realmente participar con él. Entonces Pablo no era un prisionero de Roma, sino de Jesús, era libre en Jesús, aunque estaba prisionero. Y es interesante eso, o sea, la única esclavitud que te hace libre es la esclavitud a Jesús. Es una esclavitud que te hace libre.
Todas las demás esclavitudes, cuando tú te unes a cualquier otro credo, a cualquier otra doctrina, a cualquier otra persona, a cualquier otro código o un credo o a otro código humano, todo te va a traer cadenas que te van a hacer absolutamente dependientes. Absolutamente dependientes. Todo lo que el mundo te ofrece te da una esclavitud, no libertad, pero la esclavitud a Cristo es la única en el mundo que te da libertad. La libertad de ser amado por Dios, la libertad de, aún estando en la condición de prisionero, saberse libre. Esa es una bendita libertad. Entonces, Pablo pide a Timoteo no avergonzarse ni de dar testimonio, ni tampoco avergonzarse de él, sino que lo invita a participar de sus aflicciones y de las aflicciones de los cristianos. Y esto es bien importante. ¿Cómo nosotros, familia, podemos llegar a participar de las aflicciones de otro hermano? ¿Cómo es eso? Vamos por favor a Romanos capítulo 12, versículo 15. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 12, versículo 15? Esta es la forma de participar de las aflicciones de otros. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Sencillo. De esa forma puedes participar, ya sea del dolor o de la alegría de un hermano. Que si tu hermano está alegre por una noticia, alegrarse y reírse y sonreírse y celebrar con él. Pero si alguien está en una situación difícil, dolorosa, es sufrir y dolerse con él. Es lo que Jesús también nos enseñó. Eso se llama empatía. ¿Ok? Pero no la empatía de este mundo. La empatía que viene de Cristo y de una nueva vida en Él. Entonces, Pablo lo invita a participar de las aflicciones del Evangelio. No solamente a mirarlas de lejos. No solamente a decir, wow, pobre Pablo está prisionero, sino que a participar de eso. ¿Cómo puedo ayudarte, Pablo? ¿Qué puedo hacer? Participa conmigo. Llora conmigo. Alégrate conmigo. Eso es participar. Por eso es tan importante estar en una iglesia local, familia. Tú solo y aislado no puedes participar ni de la alegría ni del llanto de nadie. Necesitas estar con personas reales, en una iglesia real y local, para llorar y sufrir con tus hermanos y alegrarte junto a ellos. Por eso la importancia de un cuerpo, por eso la importancia de una iglesia local es muy importante, para participar unos de otros de las aflicciones y de las alegrías. Entonces Pablo le pide a Timoteo que no se avergüence ni de él, ni de Cristo, ni de él, sino que pueda ser un participante más de las aflicciones que hay en Cristo. Participar con el hermano que está sufriendo, llorar con el hermano que está llorando realmente. Y aunque no tengamos nada para ayudar, Pablo, ¿qué podía hacer Timoteo para sacar libre a Pablo? Dime. Nada. No podía hacer nada para sacarlo de ahí. Pero lo que Dios nos pide no es hacer algo para sacarlo, es llorar con él. Si Dios no pide que tú le soluciones el problema al hermano que está sufriendo, porque tú no tienes la capacidad de hacerlo, ni el poder para hacerlo, ni el dinero para hacerlo a veces, si el problema es económico, pero sí podemos llorar por él. Sí podemos unirnos a él en su dolor, en su aflicción, y pedir y orar juntos, y llorar juntos. Eso es lo que está a la mano hacer. No somos los salvadores de nadie, no tenemos todos los medios, somos limitados, pero Dios nos ha dado esta capacidad de amarnos unos a otros, de ponernos en el lugar de otro hermano, de poder participar de las aflicciones del Evangelio
según Cristo. Muy importante. Entonces, familia, no avergonzarse de dar testimonio de Cristo, no avergonzarse de Pablo como prisionero del Señor. Y otra cosa importante, cuarto punto de hoy, tercero es participar de las aflicciones junto a Pablo, y el cuarto es no avergonzarse del plan de salvación. Y eso es lo que nos dice el verso 9 y 10. Verso 9 y 10 y dice: Él nos ha salvado, refiriéndose a Cristo, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pablo entonces acá nos invita a Timoteo a no avergonzarse del plan de salvación que Dios ha dado al hombre, nos ha dado a nosotros y a la humanidad. Y lo que vemos en estos versículos realmente es de una gran riqueza, porque lo grandioso del Evangelio es que a pesar de nuestras obras, Dios quiso salvarnos. Lo grandioso del Evangelio es que tú y yo teníamos malas obras, nuestras obras son malas, no son buenas. Y aunque el hombre de repente tiene algunos arranques de buenas obras, porque aún el hombre caído es capaz de hacer a veces cosas buenas, eso no nos redime de la responsabilidad que tenemos ante Dios. Y Dios dice que aunque hagamos las mejores obras, Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos, estamos alejados de la gloria de Dios. También Isaías nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada uno se fue por su propio camino según le pareció, pero que el Señor cargó en Jesús el peso del pecado y la culpa de todos nosotros. O sea, la sentencia de Dios para este mundo es: el mundo es culpable. Son culpables las tribus que nunca han escuchado de Dios, son culpables los hombres que sí han escuchado de Dios, son culpables los musulmanes que están lejos por allá, son culpables los hindúes que están por allá por el otro lado, son culpables los africanos, los americanos, los sudamericanos. El mundo entero es culpable. Somos culpables delante de Dios. Pero Dios nos ha salvado. ¿Y cómo lo ha hecho? Llamándonos. Y no llamándonos a una vida de buenas obras. No llamándonos por nuestras obras. Dios no nos llamó porque tú eras bueno. No vio nada en ti. No vio tus obras. Dios simplemente te llamó no según tus obras, sino según dos cosas: según su propósito y según la gracia que nos fue dada. ¿En quién? En Cristo. Eso. No tomó en cuenta tus obras, porque tus obras no le sirven a Dios. Nuestras justicias son verdaderos trapos de inmundicia para Dios. Y la palabra en el Antiguo Testamento, trapos de inmundicia, es bastante fea, porque al referirse a trapos de inmundicia tenía dos connotaciones: los paños que ocupaban los leprosos para evitar que la carne se les quitara, se les saliera, y que estaba llena de pudrición, de pus. La lepra era terrible, un hedor horrible, porque era pudrición de la piel, literal. Entonces los trapos que usaban los leprosos para que no se cayera su piel y para curar las heridas, esa es la clase de olor que dan nuestras obras delante de Dios. También se ocupaba y se empleaba el término trapo de inmundicia para referirse, por ejemplo, obviamente no habían como estas elementos de toallas higiénicas para la mujer que podían usar para sus periodos. Antiguamente no era así, ellos ocupaban paños, ¿no? Telas,
trapos. Y también para referirse a ese tipo de aseo se refería esta palabra trapo de inmundicia. Acuérdense que era inmunda también ceremonialmente la mujer que menstruaba. Estaba ritualmente impura. Entonces todos esos trapos eran impuros. Entonces, fíjate algo importante. Esas son tus obras y las mías para Dios. O sea, tienen cero valor. Y no solamente no tienen valor, son apestosas para Él. Son apestosas. Pero Dios nos llamó por su gracia. Nos llamó según su propósito. Su propósito era salvarte. Y su propósito era salvarme. Y su propósito es salvar este mundo. Y nos ha llamado. Y es un llamamiento santo. Nos ha llamado a ser parte de otro grupo, a ser parte de otra cosa. Nos ha llamado a ser parte de otra vida y de otro tipo de vida. Nos ha llamado lejos de este mundo, a ser parte de un reino diferente. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, toda la gente que me sigue agarraría la espada y empezaría a pelear, pero mi reino no es de este mundo, es de otro mundo, no es de acá. Entonces es absurdo pelear con armas de este mundo. Finalmente somos de otra parte, de otro lugar, tenemos otras armas. Entonces, importante que hemos sido llamados con este llamamiento, no por nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que fue dada en Cristo Jesús. Y lo más tremendo es pensar de que esa gracia fue dada a ti y estaba pensada para ti eternamente. Dios es eterno y todo es eterno en Él. Él pensó eternamente en el plan de redención. Él pensó eternamente en redimirte con su sangre a ti y a mí. Él pensó en ti eternamente para llamarte como su hijo. Eternamente estuvo en su mente este propósito de salvarte desde la eternidad. Fíjate, desde antes que estuvieran los tiempos, desde antes que, y aquí vemos que realmente el tiempo fue creado después por Dios. Cuando dice Génesis 1:1, en el principio, listo. Dios partió haciendo algo, Dios parte el tiempo. Pero antes Dios estaba eternamente existente. Y desde la eternidad Él tenía en mente salvarte como te salvó. Por su gracia, no por obras, sino según su sola gracia desde la eternidad. ¿Y cómo fue manifestada, dice el verso 10? Por la aparición de Cristo. ¿Cómo pudo ser algo que estaba eternamente en la mente de Dios? Pudo ser algo que llegó a darse, fue cuando Cristo fue enviado a este mundo. Cristo fue enviado a este mundo y realmente eso permitió que entonces ahora que todo aquel que en Él crea no se pierda, y ese plan que estuvo eternamente en la mente de Dios sea hoy posible para nosotros. Eso es una locura pensarlo así. Realmente es una locura pensar esto, pero me encanta saber de que no tienes nada que ver, ni tengo nada que ver con mis obras, y no tengo nada de qué gloriarme, porque Jesús es el que lo ha hecho. En Cristo tienes todo lo que tienes, entonces no tienes por qué avergonzarse, ni avergonzarte de este plan de salvación. Todo lo contrario, Cristo vino y puso fin a la muerte y sacó la vida a la inmortalidad por medio del Evangelio. Y por eso es importante no avergonzarse del Evangelio, porque lo que te ha dado Dios ha sido por medio del Evangelio. Por eso Pablo también a los romanos le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar de algo que me ha hecho pasar de muerte a vida? ¿Cómo voy a avergonzar de algo que me dio Dios desde la eternidad? ¿Cómo me voy a avergonzar de que el Señor me haya salvado, no por lo que soy, sino por su sola gracia y misericordia? ¿Cómo me voy a avergonzar de haber pasado de muerte a vida? ¿Cómo me voy a avergonzar?
si realmente el Señor me ha salvado, si el Evangelio fue el que me sacó y me hizo venir de la muerte a la vida y sacar de la oscuridad a la luz. ¿Cómo me voy a avergonzar de eso? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Cómo me voy a avergonzar de ser un testigo de Cristo si Él ha hecho todo esto en mi vida y no según mis obras? La salvación es un regalo gratuito que eternamente estuvo en la mente de Dios para ti y no es por obras, pero debes recibirla. Tú debes recibir y debes escuchar el llamado. Dios nos ha llamado con un llamamiento santo, debo escucharlo y debo responder a ese llamado. Es un llamado y un llamado requiere respuesta de nuestra parte. Un llamado requiere que tú respondas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, entraré en él. Es un llamado, un llamamiento santo que necesitamos abrir el corazón y haber respondido. Entonces, ¿cómo avergonzarse de algo así, familia? ¿Cómo avergonzarse de que por gracias hemos sido salvos y esto no es de vosotros, esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe? ¿Cómo me voy a avergonzar de esa maravillosa gracia en este tiempo? Entonces, ¿qué termina diciendo Pablo en el verso 11 y 12? Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, ¿ves? Porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. O sea, fíjate lo que Pablo nos termina diciendo hoy. Es a ese evangelio, es ese evangelio poderoso el que me llamó, el que me puso como apóstol, el que me dio el llamado de predicador, de maestro de la palabra. Ese evangelio me constituyó por gracia lo que yo soy, dice Pablo. Entonces él dice, por eso sufro esto y no me avergüenzo de sufrirlo, porque estoy seguro en quién he creído. ¿Sabes qué, familia? Una de las cosas más tristes de la vida de muchos cristianos, no tienen ninguna convicción de qué creen, de qué son. No tienen ninguna. Andan como la onda del mar, a un lado a otro, y viendo predicaciones de aquí, de allá, no tienen ninguna convicción. Y esto no es una lista de supermercado que yo puedo ver esto, escojo qué ver. No, necesitas una iglesia, un pastor, someterte al pastor, a la iglesia, si no, ¿cómo no va a haber una en la que estés de acuerdo? Necesitamos eso. Y Pablo es súper claro en esto. Convicciones. Yo sé en quién he creído. Tengo la convicción de que el evangelio me cambió, me transformó y sé lo que tengo. Sé lo que Dios me ha dado, sé lo que soy en Él. Estoy prisionero, pero no importa. Porque ¿sabes qué? Aunque estoy preso, dice el Señor va a guardar mi depósito. Qué increíble eso. Confiamos más en las plata que metemos al banco que en lo que tengo en Cristo. La plata que tengo en el banco, te aviso que si sale un gobierno y saca una ley y te dice, ¿sabes qué? Como lo que pasó en Argentina. En Argentina habían personas millonarias que de un día para otro, el corralito, ¿se acuerdan? Su plata valió nada. Mi padre tenía un negocio en aquel tiempo, en el 70 y por ahí algo, tenía ahorros en escudos. El gobierno cambió a peso y sus escudos valieron nada. Quedó en la ruina. O sea, confiamos tanto en las cosas humanas. ¿Cómo no confías en las promesas que tienes en Dios? Que Dios te ha dado el Espíritu Santo. Que Dios te ha dado ese poder para que tú ya no te avergüences. Que Dios te ha hecho una nueva persona a pesar de lo que eres y de lo que soy. Que Dios te ha dado vida y que te ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo no puedes
creer eso, tener convicciones, ¿realmente es porque no conoces a Jesús? Interesante. Una de las cosas que siempre debemos preguntarnos, ¿nací de nuevo? ¿Nací de nuevo? No se trata de ir a iglesias y de haber levantado manos, sino que nací de nuevo. Toda tu vida en una iglesia, pero a lo mejor nunca naciste de nuevo. Y realmente es muy importante eso. Yo sé quién he creído y estoy convencido. Mira, ¿te acuerdas en Proverbios lo que vimos? Que el simple, ¿cómo era el simple? ¿Se acuerdan las cualidades del simple? El simple tenía ideas, pero no convicciones. Es posible que tú tengas la idea de Dios, pero no se ha transformado en una convicción en tu corazón. Necesitas al Espíritu y convence a tu corazón. Y necesitas convencer, tener convicciones en Cristo. Y dice esa convicción que tiene el apóstol Pablo de que Dios le va a guardar su depósito, su vida hasta aquel día. ¿Cuál es aquel día? Aquel día para Pablo ya llegó. Para tú y yo no, para él sí. Aquel día para Pablo fue el día en que dijeron: Pablo, venga, y lo trasladan de la cárcel al circo romano y le ponen su cabeza y le cortan su cabeza. Ese fue aquel día para Pablo, en que pudo ver a su Salvador cara a cara. Y la convicción de Pablo era que lo iba a ver y su depósito estaba seguro. No importa, estaba en la cárcel, no importa dónde estaba, porque él sabía en quién había creído. La pregunta esta mañana, familia, que quiero que nos hagamos: ¿tú sabes en quién has creído? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es realmente Jesús, este Jesús de Nazaret, que te han hablado en las clases de la iglesia cuando chico, que te hablaron cuando grande, que te hablaron tus abuelos, tus papás? ¿Lo conoces realmente? ¿Sabes quién es Cristo? ¿Se te mostró, se te reveló? ¿Sabes quién es? ¿Tú sabes en quién has creído? ¿O es solo una idea? ¿O solo un concepto de tu mente? Y no es realidad. Cristo, Jesús, el que vino hace más de 2000 años, el que vivió una vida impecable, intachable, el que demostró el dominio sobre toda potestad y poder, pero el que además se sometió a la cruz para morir por ti y resucitó al tercer día para estar hoy a la diestra de Dios Padre. Ese Jesús es conocido por ti. ¿Sabes en quién has creído? Pablo nos recuerda en quién ha creído. Pablo nos recuerda en quién ha creído, y Él es poderoso. Es poderoso. Por eso no tenemos que tener miedo, temor ni vergüenza, porque Él es poderoso. Recibo tantos temores de muchos cristianos. Ustedes se imaginan, familia, con todo lo que hoy día pasa en los colegios, están todos temerosos de que sus hijos ahora se están percatando del peligro que hay en los colegios con todas estas leyes que están metiendo. Ahora, nosotros lo venimos diciendo cuánto tiempo, la palabra lo viene diciendo. Y ahora todos con miedo. No es la fórmula tener miedo. Necesitas convicciones fuertes en este tiempo para traspasarle esas convicciones a tus hijos. Y la palabra de Dios en el corazón de tus hijos va a ser el mejor protector de todas estas mentiras. No necesitas tener miedo. Ay, me lo van a dar vuelta. ¿En quién has creído? ¿Y no es poderoso? ¿Te fijas? Confiamos más en los medios humanos que en el poder de Dios, porque no conocemos a Jesús. Muchas veces no lo conocemos con la profundidad que lo deberíamos conocer, pero por eso lo estamos conociendo a través de la palabra. ¿Sabes en quién ha creído, familia, hoy? ¿Sabes en quién has creído realmente? ¿Sabes que es poderoso para guardarte? Aunque te pase un montón de cosas en la vida y que te van a pasar, pero va a ser poderoso para guardarte hasta el momento que Él diga: hoy te llevo conmigo. Hoy, es tu día, listo. Él es poderoso para guardarte siempre hasta el día en que Él decida llevarte con Él.
Y puede ser a través de muchas cosas. Pero Él es poderoso, familia. ¿Sabes en quién has creído entonces? ¿Estás convencido de que Él es poderoso para guardarte hasta aquel día? Esa es una lección para hoy y una pregunta para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos revisar nuestra vida. Debemos revisar nuestro corazón. No debemos ya avergonzarnos de dar testimonio de Cristo. No debemos avergonzarnos si el dar testimonio de Cristo nos va a llevar al odio del mundo hacia nosotros. Como que finalmente ya sabemos quién está detrás de nosotros. Y sabemos que estamos seguros en las manos de Cristo. Y sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y podemos hablar de lo que Él realmente ha hecho en mi vida y en nosotros, en todos nosotros. Y ya entonces esperamos nada más que el Señor venga y finalmente en aquel día Él pueda guardar mi depósito. Y aquel día vamos a estar frente al Señor y decir, listo Señor, hice lo que tú me pediste hacer. Hice lo que tú me encomendaste hacer. El apóstol Pablo más adelante va a decir, he peleado la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe. He hecho lo que Dios me dijo que hiciera y ahora me espera nada más la corona de vida. Hice lo que tú me pediste que hiciera. Jesús, cuando oró también al Padre, dijo, Padre, he hecho lo que tú me dijiste que hiciera. De los que me diste no perdí ninguno excepto uno. Pero hice lo que querías que hiciera. Entonces, necesitamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y necesitamos convicciones en nuestro corazón. Reales, sólidas, firmes. Y esas convicciones no pueden venir de este mundo. No pueden venir de un random de los videos de internet, aunque sean cristianos. Deben venir de tu tiempo con la palabra de Dios. De ahí deben venir las convicciones de tu vida. Muy importante. Oramos, familia.